que se haga cualquier programa es bueno, pero la palabra debe tener el primer lugar. En tiempo de Josías, la Biblia habla de un rey llamado Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. ¿Usted sabe lo que es un rey con 8 años? En el tiempo de descuido del pueblo de Israel, parece como que Dios no encontraba a nadie para llamarlo. El pueblo había entrado en una decadencia espiritual tan grande que Dios tuvo que fijarse en un muchachito. Qué triste cuando no hay quien se ponga en la brecha y levante la mano y le diga a Jehová: he aquí, envíame a mí. El pueblo se fue a la apostasía, al pecado, al descuido espiritual, y Dios mira a un muchachito llamado Josías. La Biblia dice que Josías comenzó a reinar inmediatamente, dice a los 18 años, en su labor de levantar la adoración en el pueblo y de lograr que el pueblo volviera a sus raíces. Dice que le dijo a su mayordomo: yo quiero remodelar la casa de Jehová. Parece como que había algo que lo hacía sentir mal, porque todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios y todo el que tiene el llamado de Dios, como que algo se les revoltea en el interior cuando ve que las cosas no están marchando bien en la casa de Dios. Y Josías como que comienza a sentirse mal y dice: nosotros tenemos que remodelar la casa de Jehová. Y la Biblia dice que mandó a los carpinteros, a los albañiles, y le dijo: miren, todos estos carpinteros y albañiles son gente seria, denle dinero y no les pidan cuenta del dinero, porque son gente honesta, y permítanle que trabajen remodelando la casa de Jehová. Al poco rato, a los días, se acerca un señor y le dice: señor rey, nosotros hemos hecho todo lo que se nos ordenó, nosotros hemos reconstruido la casa. Nosotros en la búsqueda y en la remodelación encontramos este libro. Oiga eso, el libro que Dios le había dicho a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien solo cuando piense y lea y haga lo que dice la palabra de Dios. Esa era la condición. Dios bendice a su pueblo, Dios nos da de todo. Nada falta a los que temen su nombre, pero hay condiciones. Tú quieres mucho de Dios, tú quieres ser bendecido, tú quieres ser usado. Hay una condición, lo que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. El libro de la ley no te aparte ni a diestra ni a siniestra. Si quieres ganar, amárrate a mi palabra. Imagínese usted, el libro estaba perdido, el libro estaba enterrado en los escombros, el libro que contiene los mandamientos para vivir bien no se estaba predicando. Cuando le llevan el libro a Josías, le dice: Josías, mira lo que encontramos. Dice Josías: léanme eso. Cuando comienza el sacerdote y lee, y oyes esas palabras de Deuteronomio que dicen: si oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar conforme a todo lo que ahí está escrito, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, estará encima y no debajo, saldrán detrás de ti por un camino y por 7 caminos saldrán corriendo de delante de ti. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Estará prestando y tú no vas a tomar prestado. Heriré a tus enemigos con hinchazón, con raquiña, con todas las enfermedades que le mandé a los egipcios, y a ti no te llegarán si guarda lo que está en el libro. Y el rey está oyendo eso, un hombre temeroso de Dios, pero no sabía que existía un libro así. No se lo habían enseñado, él no sabía que existía una ley escrita. La Biblia dice que cuando siguieron leyendo, el rey se paró frente a la multitud y dice: se rasgó la vestidura. Le dijo: congréguenme a todo el pueblo, aquí todo el mundo va a ayunar, aquí todo el mundo se va a tirar de barriga, aquí todo el mundo va a tener que arrepentirse porque hemos pecado contra Jehová, no hemos guardado su palabra. Es día de luto en el pueblo porque el libro de Dios no se está dando. Hay luto cuando no se le da la palabra de Dios al pueblo. Es un crimen cuando no se predica la palabra de Dios. Dios le mandó a decir con una profetisa: dímele al rey que todo lo que está escrito ahí viene para el pueblo, porque Dios toma muy en serio esto. Dios está comprometido con lo que dijo ahí. Pero dile que no va a ser en sus días, que voy a esperar para luego hacerlo, porque rasgó su vestidura y tembló cuando oyó mi palabra. La Edad Media se caracterizó por un tiempo oscuro,
A partir del día cuando la iglesia se casó con el Imperio Romano y vendió los principios que la hicieron crecer y prácticamente llegar a todos los países conocidos de ese tiempo, a partir del siglo IV, la Biblia dejó de estar en las manos de las personas comunes y prácticamente desapareció. Toda la Edad Media se caracterizó por el surgimiento de sectas falsas, encabezadas por la Iglesia Católica, que cuando yo me pongo a analizar las estupideces de doctrinas como la indulgencia, doctrina como el purgatorio, doctrina como me explico ahora la indulgencia, cuando le decían queriendo levantar la Basílica de San Pedro y no había dinero, y eligieron a un hombre para salir casa por casa a pedir dinero. Y cuando llegaban a la casa le decían inmediatamente la moneda caiga en el cofre, sus familiares así mismo irán saliendo del purgatorio. Y la gente ignorante que no conocían la palabra humildemente se despojaban de sus bienes para sacar a sus familiares de lo que era el purgatorio. Doctrinas como los que fue la canonización de los santos, donde se decía se murió fulano de tal y fue bueno, ya lo vamos a declarar santo, de tal manera que pueden orarle a él y le podrá contestar sus oraciones. Hoy nosotros al oír eso decimos qué estupideces. En aquel tiempo fueron aceptadas esas doctrinas simplemente porque no contaban con lo que David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que conoce este libro no permite que le metan gatos por liebre, solo acepta lo que es, que viene del cielo, y es lo que es la palabra de Dios. Dice la historia que en Alemania, cuando Martín logró conseguir la traducción de lo que fue la Biblia, y fue el primer libro que se pudo imprimir porque estaba a la par con el invento de la imprenta, cuando el pueblo leyó la Biblia, dice la historia que estaban sorprendidos. La gente se congregaban en las calles, la gente comentaban y decían: pero ¿cómo es posible que por tantos años nos han escondido una verdad tan sencilla? Si para salvarse es tan fácil, ¿por qué nos lo complicaron tanto? Si la Biblia dice: si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué tanta penitencia? ¿Por qué tanta indulgencia? ¿Por qué tantas cosas de hombre si la salvación es tan fácil? A partir de ahí todo el mundo iba y se arrepentía, porque la Biblia le allanó el camino. La Biblia se puso al alcance: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 1000 años oscuro, pero que gracias a hombres como Martín Lutero, Jerónimo Savonarola y otros, Juan Hus, en la Edad Media este libro costaba, yo saqué la cuenta en estos días, más de 50,000 pesos. En un análisis que yo hice, costaba el jornal de un año de trabajo, y cuando yo lo multipliqué a lo que gana un obrero hoy, estamos hablando de más de 50,000 pesos. Pero aún teniendo esa cantidad, solo podían leerla los que el Papa le permitía hacerlo, porque era un libro, y ustedes recuerdan que no hace mucho todavía se nos decía: al que lee la Biblia se vuelve loco. Cuando yo me convertí, mi mamá me lo dijo: ten cuidado, porque el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Diablo, tú sí eres mentiroso, porque lo que yo he descubierto es que el que lee la Biblia conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Al que lee la Biblia se le llena la mente de conocimiento, de sabiduría. El que lee la Biblia tiene la capacidad de descubrir el pasado, de conocer el presente y de conocer el futuro. Santiago la compara con un espejo. Pedro la compara con la importantísima, indispensable leche materna. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cada creyente debe estar como un muchachito al nacer, que nadie le ha dicho que hay dos cosas ahí para él. Él llegó a un mundo, salió de una barriga donde estaban alimentándolo por un tubo. Al salir al mundo lo cortaron del tubo y él está prácticamente indefenso, sin saber lo que va a hacer.
de repente se encuentra con dos cosas que hay ahí que se la preparó papá Dios para alimentarlo. Y cuando la encuentra, comienza inmediatamente a alimentarse con la leche materna que lo ayudará a crecer. Pedro dice, cada creyente debe parecer un niño recién nacido, buscando la palabra, comiéndose la palabra para poder crecer uniformemente, que es la única forma bíblica de crecer de una manera que no te caiga si crece fundamentado en la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por la Biblia. Démosle gracias a Dios porque este libro es el alimento que nos mantiene estimulados y nos mantiene firmes. Porque cuántas hermanas y hermanos que en momentos de pruebas, como me ha pasado a mí, he abierto este libro y con un capítulo que quizá lo he leído 20,000 veces, ese día como que cobra nueva luz para mí, y como que cosa que Dios le dijo a Pablo en ese día, se la está diciendo a Tomás. Y una prueba difícil que estaba pasando por un versículo de la Biblia, me levanto del piso, cobro ánimo y sigo peleando la buena batalla de la fe. Eso no ocurre con un periódico. Eso no ocurre con una revista. Eso no ocurre con un libro de texto de las mejores universidades, que al leerlos producen cansancio. Por el contrario, al leer la Biblia nos vivificamos, nos levantamos y comenzamos otra vez con mejores deseos a seguir hacia adelante. Por eso seguimos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Es el espejo que nos presenta cómo somos. Es la leche espiritual que nos ayudará a crecer. Y nos agarramos de la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán.